Yo haré un tuit largo porque ya han hablado. No creo que haya que agregar demasiado. Bueno, gracias Jordi por la invitación a estas jornadas. A ver, yo, a partir de lo que han dicho Jordi, Joan y Marc, yo iba a hablar de públicos y la transformación del concepto de público en las instituciones culturales, pero creo que es interesante quizás hacer un pequeño recordatorio y situar un poco lo que podríamos llamar el fin de la inocencia de la web 2.0. No, porque precisamente es algo en lo que estuve reflexionando estos días. Ahora se cumplen 10 años, en realidad en octubre de 2004, es lo que se ha llamado, bueno, en octubre de 2004 hay un grupo editorial americano, O'Reilly Media, es el que define de alguna manera el concepto de 2.0. Es una reunión que se hace precisamente en octubre y donde ya están presentes algunos de los supervivientes de la muerte de lo que podría ser la primera gran extinción en Internet, ¿no? Si consideramos que Internet en realidad debe ser visto como un universo y al cual se le pueden aplicar las leyes del universo físico. Podríamos decir que la primera gran extinción en Internet es la de la Internet estática, de las páginas estáticas, de las burbujas, de la burbuja de los .com. Bueno, ahí sobreviven una serie de compañías y en el 2004 en realidad se genera un nuevo modelo de negocio que es definido como 2.0 y hay, bueno, una élite de ciberediólogos que anuncian la emergencia de nuevas especies dispuestas a repoblar el universo digital. ¿Y qué es lo que sucede en realidad? O sea, sucede que como el capitalismo verdaderamente es muy flexible, es lo que sucedió un poco en el 68, es un sistema muy flexible. Bueno, aparece este concepto, ¿no?, progresivamente de capitalismo relacional, la gente necesita relaciones, etc. Y se descubre que el usuario, en realidad, y todos nosotros como usuarios, somos, si estamos en la sociedad del conocimiento y de la información, la materia prima casi inagotable. Es decir, la inteligencia de todos es una materia prima bastante inagotable. Entonces comienza este gran llamado a la participación, porque es un gran llamado a la participación, poniendo a disposición de nosotros, de los usuarios, a los cuales se nos define como prosumers, otros nos definen, recuperando un término de Levi-Strauss, como bricoleurs, otros como Bernard Stiegler hablan de los nuevos amateurs, etc. Y, bueno, los desarrolladores de software dicen, bueno, la estrella es el usuario. Se activa este gran llamado a la participación, aparece la jerga, comienza, digamos, a institucionalizarse la jerga de lo que es la web social o la web 2.0. El propio Tim Berners-Lee dice que, bueno, ese es el espíritu, digamos, el espíritu de participación y el espíritu de hacer una web abierta, disponible para todo el mundo y con un poder democratizador global. Por lo tanto, dice, no, esto se trata simplemente de una jerga. Lo cierto es que el concepto prospera, web 2.0, web social, web participativa, y que es a la vez, no nos olvidemos, un nuevo modelo de negocio, es decir, porque O'Reilly Media lo formula así, e insisto, en esa reunión, luego hay una serie de conferencias 2005, 2006, 2007 sobre la web 2.0, ¿y qué aparece allí? Bueno, aparece una serie de transformaciones desde entonces que eran impensables a finales del siglo pasado con el modelo de la web 1.0, que eran redes sociales, wikis, blogs, mashups, folsonomías, que son el resultado, ¿no?, de cambios acumulativos en la forma en que los desarrolladores de software se relacionan con los usuarios. Y esto también ha generado una serie de promesas locales y globales, o glocales, como quieran llamarlos, con objetivos maximalistas, entre las cuales están el progresivo acceso
a todo el conocimiento acumulado por la humanidad a través de los siglos y el nacimiento de una nueva cultura democrática en que las redes sociales tienen un papel decisivo. De todos modos, en este momento, yo creo que es interesante, aunque parezca una caricatura y una simplificación, teniendo en perspectiva, si podemos, porque, a ver, el concepto Web 2.0 es verdad que ya lo formulan antes otros teóricos, 2004, pero más o menos, digamos que han transcurrido 10 años desde que estamos y se ha activado todo el tema a nivel político, ha entrado en las instituciones culturales, etcétera, etcétera. Entonces, voy a hacer una síntesis un poco maniqueísta, rápida, de lo que sería la cara A, la cara positiva, y la cara B de esta web social. Es obvio que la web 2.0, la web social, altera el modo de concebir, producir, compartir y distribuir conocimiento. Eso es obvio, es decir, cultura, información más experiencia. Se inspira, pero eso ya, es decir, los padres de Internet lo habían pensado así, se inspira en los modelos de redes distribuidas que, a diferencia de las redes centralizadas y descentralizadas, permiten la conexión potencial de cada nodo con todos los nodos. Ya saben que es el famoso esquema ese de Paul Baran, que era uno de los padres de Internet, donde decía, bueno, podíamos interpretar tres modelos de redes. Lo hizo para la defensa de Estados Unidos en relación al ataque de los soviéticos, pero luego hay muchos teóricos que lo utilizaron. Es un esquema muy interesante, es decir, bueno, las redes centralizadas podrían ser el viejo régimen, podría estar relacionado con el correo de postas, las redes descentralizadas podrían ser Estado-Nación, algunos nodos se conectan con algunos nodos, pero no todos los nodos con todos, y las redes distribuidas, de las cuales el modelo más fácil para decir es la blogosfera, todos los nodos se conectan potencialmente con todos los nodos. Tiene que ver mucho con el tema de la conectividad que hablabas, etcétera. Por lo tanto, bueno, idealmente la utopía del 2.0, la utopía de Internet, es trabajar con redes distribuidas, es decir, donde todos los nodos potencialmente se conecten con todos los nodos. Y sería obviamente la forma más democrática. También es una exploración y una vindicación de la inteligencia colectiva, supone una intensa reactivación de las prácticas comunitarias, conduce a una reformulación de los bienes y espacios comunes. La web social tiene efectos directos sobre los modelos económicos y pone en jaque las concepciones tradicionales sobre los derechos de autor. Esa es otra de las cosas que suceden a partir de esto. Comienza a provocar una serie de modelos de seísmos, digamos, o terremotos en los modelos de negocio de la industria discográfica, continúa también alterando lo de las industrias culturales en general, como el cine o la edición. La web social favorece la emergencia de nuevas categorías de conocimiento y también la acepción de nuevos prescriptores, porque yo creo que este es uno de los grandes temas que además afecta mucho a las instituciones culturales y es en general la gran cuestión de fondo. Es decir, aquí hay una cuestión de poder y de poder intelectual. Entonces, claro, si tocas el tema de la prescripción, ¿quién prescribe? Y si el número de prescriptores se abre o la prescripción tradicional está puesta en entredicho, aparecen una serie de nuevos actores y, por lo tanto, la autoritas, tanto a nivel universitario, de instituciones culturales, políticas, etcétera, es puesta en entredicho y eso, evidentemente, al poder tradicional no le apetece. La web 2.0 también promueve prácticas expandidas. Yo creo que no hay ámbito en que no haya afectado o influido, ¿no? Como parte, digamos, prácticas participativas. Se habla, uno de los ámbitos fundamentales es, bueno, se habla de educación expandida, ¿no? Que ha trascendido el aula sin muros, etc. Bien, todo esto serían, dicho en forma también muy simplista, las virtudes que han traído esto, que por otro lado, no olvidemos, es un modelo de negocio. Ahora, ¿cuál es la cara B? O la cara, digamos, ¿qué sucede al mismo tiempo? Porque el problema no es una cosa u otra, sino es la coexistencia. Yo creo que es la coexistencia y tratar de pensar más allá digamos, de los pares o de las dialécticas convencionales, es la coexistencia de virtudes y limitaciones o de riesgos y contradicciones muy profundas. Bueno, la web 2.0 es también una formidable operación de marketing global. Es lo mismo que cuando se habla de la nube, cuando se dice la nube. La nube no es un ente abstracto, la nube es una nueva capa de la sociedad del conocimiento de la información que tiene un elemento muy concreto que son los data centers. Por lo tanto, son todavía una capa de tercera revolución industrial absolutamente contaminante.
esa metáfora que han utilizado con mucha sabiduría las multinacionales de la comunicación, la nube, la web 2.0, bueno, es también una gran operación de marketing global que favorece el poder y el enriquecimiento de las nuevas multinacionales de la comunicación y de todas las empresas de alta tecnología. La web social es un extraordinario canal para la prosperidad de las tecnoutopías, algunas de las cuales son concebidas para y por élites tecnocráticas y cientificistas. La web 2.0 e Internet en general, con su aparente afán democratizador, provoca la pérdida de facultades intelectuales significativas como la concentración, la reflexión profunda, el cultivo de la memoria y el pensamiento crítico. Ya conocen libros como los de Carr, que han divulgado toda esta parte, sin olvidar que existen libros también de divulgación a favor, como los de Cliff Thompson, que hablan de todo lo contrario. Pero estoy diciendo un poco como una síntesis de los pros y los contras de ambos. Luego, las promesas de emancipación serían nuevamente promesas incumplidas. No sé si ustedes recuerdan que había un tú famoso, You, en la revista Time, que proclamaba en 2006 como personaje del año, nosotros, los usuarios, tú, digamos, el prosumer, el bricoler, el nuevo amateur, tú, como personaje del año, se habría convertido nuevamente en un sujeto alienado, proclive a la fascinación acrítica y cuya vida en sociedad depende del último gadget tecnológico. La web social, de todos para todos, tiene su reverso en nuevas formas cada vez más sofisticadas de control, que va del conocimiento personalizado, porque eso lo permite la web social, de nuestros gustos, de nuestras tendencias, etc. Es decir, no es ninguna novedad. Google, Facebook, Twitter comercian con nuestros datos, tienen nuestros perfiles, y lo que es peor, y lo sabemos a partir de lo que podríamos llamar la era post-Snowden, trabajan para los gobiernos en lo que podríamos llamar la era del espionaje masivo. Por lo tanto, también eso sucede. Y, finalmente, la web 2.0 ha facilitado una fabulosa acumulación gratuita de datos cuya explotación y utilización comienza a ser comprendida y resistida por la ciudadanía, a tal punto que nuevamente los que controlan, digamos, este negocio, que no olvidemos que es un fabuloso negocio tecnológico, cientificista, en convivencia con las principales universidades del mundo, ahora el péndulo de este gran llamado a la participación, porque si ustedes ven o consultan alguna de las últimas, no sé, desde Wired o Fast Company, cualquiera de las revistas de alta tecnología, el péndulo de las startups que se están creando en Silicon Valley, etcétera, giraría hacia la privacidad. Entonces, ahora viene, digamos, todo lo contrario, es decir, cuidado, esta participación, etcétera, etcétera, ahora nos iríamos al péndulo de la privacidad. Tengo derecho al olvido, necesito... Bueno, ¿cómo se concilia ahí, por ejemplo, uno de los nuevos teóricos de todo esto que se llama Hugh Forrest, que es uno de los directores de un festival que se llama South by Southwest, dice que sí, que es posible conciliar innovación y privacidad. Bueno, ya veremos. Por lo tanto, aquí lo interesa. Algunos dicen, bueno, la única constante es la velocidad del cambio. Yo creo que sí, la única constante es la velocidad del cambio, y sobre todo del cambio tecnológico. Y estamos, aparte de las distintas crisis interconectadas, porque se habla de crisis económica, pero en realidad estamos en un sistema de crisis interconectadas. Crisis económica, crisis ecológica, crisis de paradigmas de conocimiento. Son una serie de crisis interconectadas de la cual siempre se nos quiere hacer convencer que la crisis es económica, etc. No, es una crisis, son varias crisis interconectadas. No terminamos de discutir qué pasa con la web 2.0 cuando en realidad ya nos están diciendo que está la web 3.0. ¿En qué consiste la web 3.0? Bueno, nadie sabe porque están discutiendo sobre qué significa la web 2.0, pero se nos habla de un nivel de realidad virtual en la cual cuestiones y empresas que están trabajando en realidad virtual, en cuestiones como Second Life quedarían, digamos, como ejercicios de bebé.
obviamente la datificación del mundo creciente, etcétera, etcétera. La web semántica, que también hay una discusión sobre lo que es la web semántica, podríamos decir que en realidad la web semántica ya la está cumpliendo Google, Es decir, es muy difícil no encontrar si se tienen ciertas orientaciones. Bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo resistir? ¿Cómo prosperar? ¿Cómo afrontar todos los dilemas que planteó Jordi, Joan y Marc en este sentido? Eso es lo que habría que pensar en este momento, me parece, en el sentido de decir, vale, esto es lo que está sucediendo, son ambas cosas. Tenemos por un lado una especie de gran hermano, es horrible lo que voy a decir, pero podría ser como benéfico, y por otro lado está sucediendo todo eso. ¿Cómo se logra que lo que prevalezca sea las formas más democráticas, más abiertas, más creativas y que el peso verdaderamente esté en la ciudadanía y que las instituciones políticas, culturales, etcétera, apuesten verdaderamente por esta democratización de fondo del conocimiento? Me parece que la conciencia es una conciencia de todos para todos, nace de la conciencia de que las cosas coexisten en estos términos y de la complejidad de la situación. Yo creo que una de las definiciones, por lo menos para mí, más interesantes que he visto cuando se habla la palabra complejo, que es como una especie de nuevo mantra que todo el mundo invoca. Complejo es aquello que no puede pensarse por separado. Por lo tanto, si realmente estamos en un mundo donde las cosas no pueden pensarse por separado, en un mundo interdependiente, etcétera, etcétera, deberíamos comprender las dimensiones y la influencia de lo que significa pensar la complejidad. Y pensar la complejidad es decir, existe un poder extraordinario de un nuevo instrumento democratizador, liberalizador, que puede trabajar, digamos, a escala micro, local y a escala internacional, como es Internet, con modelos que funcionan dentro de ese sistema, que a su vez son modelos de un control y una sofisticación absolutamente extremos. Yo lo dejaría ahí porque me parece que ya están agobiados, curiosamente, porque este tipo de formatos, donde cada uno hace su monólogo, a la hora de la verdad también es bastante contradictorio con el tema de la participación. Gracias.